Radio Tudela y Sonora FM, Antorchas en la Niebla, con Beatriz Vilas. La sintonía que nos hace hasta movernos cuando la escuchamos, las cosas como son. Beatriz Vilas, una semana más, bienvenida, ¿cómo se encuentra? Hablamos de Antorchas en la Niebla. Buenos días, Paul. Sí, te escucho perfectamente, Paul. Buenos días. Buenos días a todos nuestros oyentes. Sí, estaba escuchando lo que decías y el tema de cómo nos movemos con esta música, ¿verdad? A mí siempre me pone las pilas. Y es fundamental porque en los tiempos que corren actualmente, Paul, o buscamos herramientas para poder realmente gestionar nuestro día a día o estamos muertos. Y la música, ¿qué fuerza que tiene escuchar una canción que te gusta? O sea, siempre hemos hablado, perdona, que cambiemos de un poco de tema en este inicio porque luego comentamos, pero se ha hablado de que cuando una persona quiere estar triste, oye, que hay que permitirle estar triste, que no es algo que dices, no, es que siempre tienes que estar feliz. A mí siempre me ha gustado mucho esa opinión que tú tienes sobre la tristeza y la felicidad, que no es, hay que decir, oye, que si ves una persona triste, no se puede estar triste. No, ojo, cada uno se puede permitir las tristezas que quiera tener. Y ahondaba un poco en este sentido de la música, lo unía en ese sentido, porque hay músicas muy tristes y también hay músicas muy alegres. Pues sí, mira, a mí particularmente me ha afectado siempre muchísimo la música y yo siempre digo que es terapéutica. De hecho, hay una terapia que se llama musicoterapia, que ayuda muchísimo a las personas que la utilizan. Porque, ¿qué es lo que hace la música? La música nos cambia los estados anímicos que tenemos. Por tanto, cuando, por ejemplo, alguien está pasando una mala racha, un mal momento, yo siempre les digo, déjate llorar. Y si te tienes que poner música de llorar, que todos sabemos cuáles son las músicas de llorar, ponte música de llorar. Y si lo que tienes que ponerte es música ya de levantarte y venga, salir corriendo, porque como bien dices, yo siempre digo que hay que dejarse llorar, pero 24, 48 horas. Acuérdate, Paul, no mucho más, ¿eh? O sea que Bueno, yo pues siempre una vez dicho esto, de que hay que esas 24, 48 horas que todos nos lo podemos permitir, nos centramos en el tema de hoy, que es un tema también que tiene que ver con esos vídeos BBVA que hacen tan interesantes. La verdad es que sí, nos llamaba la atención el psicólogo Tomás Navarro y vamos a profundizar sobre ese vídeo que luego lo pondremos también en el link de YouTube, pero que si lo quieren buscar aparece muy sencillo, muy fácil, y son la cantidad de herramientas que ofrece y que él dice que son tan importantes a la hora de vivir, ¿no? Correcto, sí. De hecho, bueno, muy, muy recomendable a aquellas personas que nos estén escuchando que vean el vídeo porque es casi una hora de vídeo que da muchísima información, ¿no? Y sobre todo, dentro de esa información que da, habla de la importancia de buscar herramientas para poder subsistir, porque el día a día nos trae muchos problemas y lo que nos suele ocurrir es que nosotros no estamos preparados para gestionar el cambio. Entonces, somos personas que nos aferramos muchísimo a lo que tenemos, al día a día, a lo llevo haciendo así toda la vida porque es así, o estoy en esta relación porque realmente, ¿cómo voy a separarme? O estoy en este trabajo, aunque ese trabajo me hace mucho daño y me hace sufrir, porque si no encuentro otra cosa. Entonces, lo primero que nos cuenta Tomás Navarro es que tenemos que aprender a gestionar el cambio, pero para gestionar el cambio no es tan sencillo como decir, ¡hala, tírate a la piscina! Que yo siempre a mis clientes les digo, esto no es hacer un cambio radical, sino que es ampliar tu zona de confort, ir poco a poco ampliando tu zona de confort, ¿no? Pero para eso, Paul, tendremos que tener herramientas para hacerlo, porque si no lo que va a pasar es que vamos a entrar en una quiebra personalmente, totalmente, y vamos a sentirnos todavía mucho peor. Por eso es importante que adoptemos herramientas para poder ir poco a poco gestionando ese cambio. Él hablaba también al inicio del vídeo, hablaba Tomás Navarro de que estaría muy bien que nos enseñaran a tomar mejores decisiones, y también hablaba, he querido anotarlo, de que hay tres características. Una, que para la toma de decisiones tiene mucho que ver el deseo, ¿no? Hablaba de que cuando compramos lotería, lógicamente siempre la compras pensando, deseando que te va a tocar. Hablaba también del miedo, que en muchas ocasiones lo has comentado, Beatriz, que ese miedo que atemoriza, que no te permite tomar decisiones. Y también hablaba de la comodidad, ¿no? Que bueno, que sigo aquí, pero tal, pues bueno, estoy cómodo, sigo y ya está, un poco resumido lo he querido decir así, pero que igual a corto plazo es positivo, pero ojo con el medio largo plazo de esas decisiones.
Claro, es que ¿sabes qué pasa, Paul? Yo siempre digo que estas emociones no sangran. Cuando tú tienes un accidente, te cortas un dedo, vas corriendo a urgencias porque te está sangrando el dedo. Pero es que el plano emocional no te sangra en el momento, sino que es a largo plazo y ves las consecuencias de ese daño que te estás haciendo a largo plazo. Pero en ese primer momento tú no ves esas consecuencias y esto es lo que hace que nosotros no tomemos esas decisiones cuando las tenemos que tomar. ¿Qué ocurre? Que esto es como todo en la vida, ¿no? Y él pone un caso muy, muy bueno, muy didáctico, ¿no? De una persona que tiene que ir, le duele una muela y tiene que ir al dentista y entonces va haciendo pruebas de diferente forma antes de ir al dentista, ¿no? ¿Qué significa esto? Que vamos probando, alargando situaciones muchas veces, como bien has explicado, por comodidad, ¿m? Porque me da pereza. Esto, por ejemplo, a mí los clientes me lo dicen mucho, ¿no? La palabra pereza es algo que nosotros en la consulta la oímos continuamente, ¿no? Es que me da pereza hacer esta cosa que tengo que hacer, ¿no? Esta acción, terminar, cambiar de trabajo, mandar currículums, ver cómo mejoro, ponerme a hablar con mi pareja. Ya no estamos hablando de rupturas ni de hacer grandes cambios, ¿no? Muchas veces hablamos de pequeños cambios, que además es el único método, ir haciendo poco a poco pequeños cambios para luego no entrar en crisis, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que si nos da pereza y no nos motivamos nosotros mismos, cuando nos sangre de verdad esa herida, no va a haber forma humana de cogerla, Paul, porque ya habrá que amputar. Yo siempre, por ejemplo, hablando del tema de las parejas, ¿no? Siempre pongo el mismo caso. Muchas veces no nos podemos sentar a hablar con nuestra pareja, no nos atrevemos a decir ciertas cosas y muchas veces me dicen, es que es para no hacerle daño, para no sufrir. Y además aquí siempre hay una parte que es bilateral, ¿no? O sea, para que esa persona no sufra y para no sufrir tú. ¿Qué pasa? Que al final vamos poniendo parches, vamos poniendo pequeñas tiritas, pero es que la herida sigue sangrando. Y sangra hasta que llega un punto que nos encontramos con casi la decisión de tener que separarnos. Cuando hay muchas relaciones que no tendrían que acabar en divorcio, y esto lo vemos todos los días, ¿no? Y con compañeros míos y clientes que tengo que son abogados, ¿no? Me dicen, Beatriz, muchas parejas podrían no haberse separado y terminan separándose porque han ido poniendo tiritas a esa relación y esa tirita no ha cortado realmente la sangre, ¿no? Entonces es importante, yo creo que con esta metáfora lo podemos entender muy bien, ¿no? O sea, ante cualquier cambio que tengamos que hacer, no vayamos corriendo a amputar, sino que vamos a ir curando poco a poco y transformándonos de tal forma que no haya que tomar al final una medida pues mucho más drástica, ¿no? Creo que, bueno, pues una pequeña parte del vídeo de Tomás Navarro nos habla de esto. Sí, y otra de ellas también es una charla de una hora, que como estás diciendo, pues la recomendamos y me sumo a esa recomendación, Beatriz. Hablaba también de Ujú, esos, de esas vasijas, de esos jarrones, una técnica japonesa, que lo que ujú. se veía es cuando se rompe, ellos lo pegan, pero en lugar de tapar esas zonas donde se ha roto, esos lo destacan con un filamento de oro y el nombre tiene que ser Kinsukuroi. Kinsukuroi, ese es como lo Correcto. hablaba, ¿no? Y en alguna Ujú. ocasión también has dicho, ¿no? Que son cosas, son fortalezas que nos han hecho estar ahí, nos has explicado, Correcto. Beatriz. Sí, sí, me ha gustado muchísimo esa metáfora que emplean en el vídeo porque explica algo que nosotros hemos repetido muchas veces en nuestros programas, ¿no? A veces la gente tiene vergüenza, le da vergüenza reconocer pues que se ha equivocado y que en un momento dado pues no ha hecho bien algo, bien profesional o personalmente hablando, ¿no? Entonces, él explica muy bien que realmente no hay que tener vergüenza, sino que hay que tener en cuenta que gracias a esos errores que hemos cometido hemos aprendido. Y por eso, en esas vasijas, en esa técnica japonesa, en esas vasijas, esa herida, por decirlo de alguna forma, la cubren con oro para resaltar que aquí me equivoqué y esto es lo que ha hecho que hoy sea la persona que soy. Siempre y cuando hayamos aprendido. Esa sería la diferencia entre cubrir ese corte o bien con barro o cubrirlo con oro, ¿no? O sea, cuando lo estás cubriendo con oro es porque realmente estás reconociendo que esa herida, esa muesca que tienes, te ha ayudado a ser la persona que eres hoy en positivo. Que, ojo, que también lo que expone, dices, somos la única persona que tropieza dos veces en la misma piedra. Él dice, dos no, 2 millones, no sé cuánto, no sé cuánto, ¿no? Dice él. Y que al final, pues que es verdad, que no porque hayas tropezado una vez vas a aprender, a no ser que estés bien acompañado, que la experiencia, que lo reflexiones, el error, en Mm, fin, que son mm. cosas que también estaría bien que profundicemos.
Pues sí, porque mira, pasa con todo. Cuando a mí alguien me viene y me dice que ha cambiado muchas veces de trabajo porque siempre es el jefe es malo, los compañeros son malos, las empresas son malas, es que no quieren pagar, es que... Entonces yo siempre digo, cuando alguien ha cambiado muchas veces de trabajo, tiene que preguntarse, ¿cuál es la razón por la que yo estoy cambiando continuamente? ¿Es que todos los demás son malos o es que yo soy el que realmente estoy teniendo algún problema? Y pasa lo mismo con las relaciones, ¿no? Personas, como bien dices, Paul, que cambian de relaciones y vuelven a repetir con diferentes personas los mismos parámetros de comportamiento. Entonces, si tú continuamente vuelves a actuar con tu primera pareja, igual que con la segunda y con la tercera y con la cuarta, ¿qué vas a obtener? Los mismos resultados. Por tanto, como bien explica la metáfora, ¿no? Bañemos de oro, ¿m? Esas heridas que tenemos. O sea, intentemos aprender. ¿Qué significa esto? Que ante un cambio nos paremos a pensar, bueno, ¿qué parte de responsabilidad tengo yo en lo que ha ocurrido en este momento, en esta relación, ante este trabajo, con mis compañeros, con mi jefe, con mi pareja? ¿Qué parte de responsabilidad tengo? Porque este dicho de dos no discuten si uno no quiere, generalmente, Paul, suele ser verdad. O sea, por tanto, llevémoslo un poquito a todo, ¿no? O sea, responsabilicémonos no de todo, sino de la parte que nos corresponda. Y desde esa responsabilidad podremos gestionar ese cambio. Y sobre todo utilicemos las herramientas adecuadas, ¿no? Creo que esto lo resumiría muy bien, Paul. Ujú. Utilicemos Bueno, esas pues herramientas que llegamos necesitamos. al final de este Antorchas en la Niebla y siempre regalamos a los oyentes. ¿Con qué te gustaría que se quedasen los oyentes del programa de hoy, Beatriz? Pues mira, me gustaría sobre todo que se queden con que errar es de sabios. Yo creo que lo resume muchísimo, ¿no? Errar es de sabios. Cuando alguien se equivoca y aprende de esa equivocación, no ocurre nada. Simplemente hay que buscar las formas, las herramientas necesarias para poder mejorar y ir a más, ir a mejor en su vida. ¿M? Y que no tengan miedo en acudir a especialistas, en leer, sobre todo hay muchísima literatura que pueden emplear. ¿M? Siempre lo decimos, San Google para algo está ahí y creo que nos puede ayudar muchísimo y que realmente se animen a cambiar desde eso, pequeños cambios continuos. Creo que todo esto lo resume muy bien. Gracias, Beatriz Vilas, y hasta la semana que viene. Gracias a vosotros.